Hola a todos y a todas, bienvenidos a la mesa conmigo. Estoy súper emocionada de este primer episodio por mi canal de podcast. Primero que nada, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por compartir el video, por sus comentarios, por el apoyo. Estoy súper contenta de empezar esta temporada juntamente con ustedes. Sé que va a ser de gran bendición. Este tiempo para mí es un tiempo de rendición, de obediencia y de sacrificio. Pero yo sé que esto va a ser de bendición para mí, para ti, para todo el que lo ve. Y estoy súper feliz porque no hay nada mejor que caminar en obediencia cuando Dios da una palabra, camina en ella. No quiero distraerme mucho, quiero ir rápido, ¿verdad?, a nuestro tema hoy. Cuando estaba escogiendo de qué tema hablar, tenía muchas opciones en la mesa y se las había comentado a mi esposo y le había dicho como que de qué hablo, y él me dio sus ideas, compartimos ideas, pero al final del día se dio lo que Dios quiso que se hablara. Y quiero hacer un paréntesis porque tú estás viendo este video por primera vez, pero la realidad es que este episodio se ha grabado un total de 6 veces, si no me equivoco. Todas han tenido, ¿verdad?, sus percances. La última, cuando por fin logré grabar el podcast completo, 26 minutos, mi esposo se sentó a editarlo y me dijo, no se grabó el audio. Así que, por sexta vez, vamos por encima. Quiero contarte hoy, quiero empezar este canal y este primer episodio introduciéndome. Para mí es súper importante que tú conozcas la persona que está detrás de la cámara, que estás viendo. Quizás hoy tú me ves aquí toda arreglada, quizás me conoces personalmente y dices, wow, Ariana, o no sé, ¿verdad? ¿Cuál puede ser tu impresión o tu experiencia conmigo? Quizás me conoces como la esposa, como la mamá reciente, somos amigas personalmente, ¿verdad? No sé cómo me conoces, pero de alguna manera, ¿verdad?, u otra me conoces. Pero hoy quiero introducirme como la persona que Dios rescató y que su gracia abrazó. Hoy quiero contarte mi testimonio. Para mí es sumamente importante este, que este sea el primer episodio. De todos los temas que yo pude haber escogido, creo que este obviamente pues es el mío personal, es mi historia de gracia. Y si lo has escuchado antes, quiero que te tomen los próximos segunditos para compartir este video con alguien que pienses que puede ser de bendición. Y si no has escuchado mi testimonio antes, quédate ahí unos 5 o 10 minutitos. Yo voy a tratar de encapsularlo en los próximos minutos. Yo he vivido muchas experiencias de gracia con el Señor. La realidad es que yo he crecido en un hogar cristiano, en un hogar evangelístico. Vengo, ¿verdad?, de familia cristiana, pero no fue hasta hace 7 años que yo tuve mi relación, mi encuentro con Dios personal. Y siempre me gusta, ¿verdad?, enmarcar eso, me gusta eh, hacer ese statement, esa diferencia, porque no es hasta que uno tiene esa relación personal con el Señor que hay un antes y un después. Yo había escuchado de Dios, yo había conocido así, tú sabes, de Dios, pero no conocía a Dios, no había experimentado a Dios hasta hace 7 años y mi vida cambió por completo. Quiero llevarte conmigo a la Biblia rápido, al versículo que se encuentra en Filipenses 3, del 7 al 9. Dice así, y lo estoy leyendo en NBI. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unida o unido a Él. Este versículo lo comparto contigo antes de comenzar, ¿verdad?, a darte mi testimonio, mi historia de vida, mi historia de gracia, porque fue el versículo que marcó mi corazón en esa temporada que viví. Eh, Como te había comentado antes, pues vengo de una familia conocedora del Señor y eso hizo, ¿verdad?, una gran diferencia en mi vida,
pero aún así, por mis propias decisiones, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dicen, uno no aprende por cabeza ajena. Y así mismo me tocó a mí. Yo fui una niña que crecí con inseguridades, con algunos temores, era muy tímida, extremadamente tímida. Quizás no lo creas porque me ves aquí hablando así, pero el Señor ha trabajado conmigo. Pero yo era bien tímida y eso pues me hizo eh, quizás crecer un poco, no sé, como en una sombrita, una sombra, ¿verdad? En donde pues yo me refugiaba y era vivir muchos momentos de soledad, otros de alegría, normal. Tuve todos los periodos que tiene una persona en su vida, pero definitivamente la timidez era algo que reinaba en mi vida por mucho tiempo. Yo a lo largo de los años, yo era de esas chicas que un día era surfer, otro día era hippie, otro día era, qué sé yo, o sea, yo cambiaba de identidad y de gusto y de todo el tiempo. Tratando de encontrarme, tratando de buscarme, ¿verdad? Y así fue. Nosotros nos mudamos de Puerto Rico cuando yo tenía 13 años. Llegamos al estado de Orlando, Florida. Y aquí por los últimos años es que hemos residido y cuando yo cumplí como algunos 16, 17 años, fue que yo experimenté pues obviamente la crisis más grande de mi vida, eh, que vino a raíz de pequeñas crisis que se habían dado en el pasado de diferentes maneras, pero pues obviamente cuando uno va pasando la página sin sanar algunas cosas, sin hablarse, pues se van acumulando. Cuando yo cumplo 17 años, era el peak, ¿verdad? De una relación con mi mamá completamente distorsionada y disfuncional. Puedo hoy hablar de esto libremente, me hubiese encantado en un próximo episodio, ya les doy un spoiler que mi mamá va a estar conmigo. Uno de los testimonios más grandes de mi vida es cómo el Señor restauró la relación con mi mamá. Hoy en día yo no puedo vivir sin ella. Ella es mi amiga, mi mamá, mi mentora y mi mayor inspiración. Y me encanta recordar cómo yo antes no podía hablar ni un minuto con mi mamá y cómo hoy tengo que decirle ya, o sea, tenemos que enganchar porque yo tengo cosas que hacer, ya, bye. Para mí ese es el testimonio más grande de mi vida, cómo Dios restauró esta relación. Pero a causa de que esta relación en el pasado fue un poco disfuncional y estuvo, ¿verdad?, tan distorsionada, pues eso creó muchas crisis en mi vida. Obviamente como hija, como, ¿verdad?, nena, pues tú necesitas esa relación con tu mamá. Pues yo, a diferencia, ¿verdad?, de quizás otras personas, pues yo tenía esa relación que se supone que yo tuviera con mi mamá, con mi papá. Yo era bien apegada a mi papá y él, tú sabes, era mi uña y mi mugre. ¿Qué pasa? Que pues a los 17 años ya había tenido como que ese pic, esos encontronazos, estaba en plena adolescencia también, que eso aportó pues mucho a esa rebeldía, ese corazón rebelde. Eh, y nada, a los 17 años, pues experimento todas esas cosas a la misma vez. Ya yo, como les dije, había experimentado pequeñas crisis en el pasado y cuando ya llegamos a ese punto, pues ya era cuando mi corazón más rebelde estaba. Tenía mucha crisis de fe porque no entendía muchas cosas de Dios, muchos conceptos de Dios los tenía incorrectos en mi vida, otros totalmente los desconocía. Y con el tiempo, pues obviamente todo eso el enemigo lo fue utilizando para llevarme a una crisis de identidad muy fuerte. Yo estuve en una relación con una muchacha por 3, 4 meses y ese fue el pic, ¿verdad?, de esta crisis de identidad que yo experimenté en ese tiempo. Eso para mí eso trastocó como que todo en mí. Yo, en los otros videos que grabamos que no van a salir, había comentado cómo el pecado robó mi inocencia. Y cuando digo eso, ¿verdad? Me refiero a que creciendo, aunque fui bien tímida,
aunque fui, ¿verdad? Una niña que era bien callada, reservada, observadora, había toda mi vida vivido como en una burbuja de inocencia, que dentro de todo, ¿verdad? Era como un automecanismo de protección. Yo tenía esta burbujita donde yo, pues, ahí, mira, eso era Disney World. Eh, y yo explicaba en los otros episodios, los otros videos que grabamos, que esta crisis de identidad robó ese sentido de inocencia con el que yo vivía, ese sentido En Puerto Rico hay una expresión que dicen, ay, esa nena es bien sanana. Pues así era yo, como que ese sentido de ser una niña, tú sabes, no sin maldad, porque yo tampoco era de que no sé cómo explicarlo, pero yo espero que yo me pueda dar a entender, ¿verdad? Con lo que quiero decir correctamente. Pero nada, seguimos. Esta relación, ¿verdad? Me llevó a mí a literalmente el fondo. Eso para mí fue tocar fondo, porque yo no entendía cómo yo podía haber llegado a esta relación, y era como una batalla constantemente entre yo sé que esto está mal, y a la misma vez yo no sé cómo salir de esto. Y es como un snowball, o sea, eso empezó pequeñito, pequeñito, pequeñito y cada vez iba en aumento y más grande y cada vez yo sentía que menos podía salir, cada vez me sentía más atada, cada vez sentía que estas cadenas yo no podía salir de ellas. Obviamente, esta relación se da a escondidas, en secreto. Mis padres no sabían nada, yo era una adolescente. Y eso fue horrible. Esos fueron los meses más oscuros de mi vida. Esos fueron los meses en donde de verdad que yo miro para atrás y yo digo, wow, ¿quién? Esa era otra Ariana. Yo no sé quién es ella. Yo soy Ariana. Aquella yo no sé quién es. Y literalmente fue así, o sea, mi vista fue nublada por completo. Y yo me acuerdo que una noche yo llegué a mi casa con muchas lágrimas y yo le decía al Señor, o sea, tú o me sacas o yo pues me voy a quedar aquí porque yo no sé cómo. Pero la rebeldía en mi corazón era tanta que el Espíritu Santo, que ahora yo sé que era el Espíritu Santo, en ese momento yo le decía pues mi vocecita. En ese momento yo tenía una voz que constantemente me decía, no hagas eso, cuidado, por ahí no vayas, no te conviene. Asimismo, y una noche, cansada ya, con un corazón bien rebelde, un corazón herido, lleno de muchas preguntas, yo le dije a esa vocecita, cállate ya, no me digas nada, que yo no te voy a escuchar. Yo de esta no puedo salir. Y yo me lancé. Y me acuerdo que después de esa noche, yo no volví a escuchar esa vocecita se apagó. Y esos fueron los peores meses que yo viví. Esta relación duró 3 meses, pero esta relación, no sé, no, ¿verdad? No, ¿cómo me explico? Aunque voy a hacer un paréntesis aquí. Hay cosas en nuestra vida, hay puertas que tú no tienes que abrir completa. Tú puedes literalmente peek through a window o just kind of open that door. Y el efecto es inmenso. O sea, o sea, hay semillas que son chiquititas, ¿verdad? Pero the weeds grow faster than anything else. So así fue literalmente este proceso para mí. O sea, lo que había comenzado con un granito así pequeñito, ¡pup! De repente era un campo que yo decía, ¿cómo yo salgo de aquí? Y se me había hecho demasiado de grande. Más obviamente yo escondiendo esto, yo me acuerdo que en esa temporada yo me alejé de todos, de mi hermana, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá. Yo tenía vergüenza, yo no, o sea, yo no podía, no había manera de que yo pudiera relacionarme con ellos sabiendo que yo estaba viviendo, tú sabes, y a todas estas yo estaba yendo a la iglesia porque mis papás nunca dejaron de ir a la iglesia, yo tampoco, o sea, crecimos en la iglesia. Eh, Vamos a darle un poquito más de fast forward para no quedarnos como que patinando, porque yo hago eso. Al final de junio,
para mi cumpleaños, ya se habían cumplido los 4 meses, mi mamá se entera de esta relación. Quiero hacer otro paréntesis aquí. Yo le dije a mi esposo, le envié una foto que me mandó mi mamá hoy, de hecho. Hoy es martes. Mi mamá me mandó esta foto hoy y me mandó un mensaje y me dice, recordando cuando yo oraba por ti en esta temporada. Y de lo más seguro mi esposo se las puso aquí en la pantalla y ustedes la están viendo, pueden ver que hay un corazón con mi nombre y mi mamá había escrito que a los 30 días de nacida ella me entregó en el altar. Y con esto yo quiero decirle a usted, ¿verdad? Padre, madre que me puede estar viendo, nunca deje de orar por sus hijos. La oración tiene tanto poder. Mi mamá en esta temporada, cuando, ¿verdad? Antes de que ella se enterara, ella ya estaba orando por mí y el Espíritu Santo la dirigía y ella a veces me preguntaba cosas y yo decía, Señor Padre, que no se entere, pero a la misma vez, entérate, ayúdame por favor, yo necesito ayuda para salir de aquí. Y mi mamá toda esa temporada estuvo orando por mí, orando por mí, orando por mí, orando por mí. Y hoy en día yo soy el fruto de la gracia y la misericordia de Dios, pero también de las oraciones de mi mamá. Cierro paréntesis. Cuando mi mamá se entera de esta relación, obviamente cortamos todo de raíz. Me acuerdo que mi pastora actual, que también es mi tía, me acompañó en esta crisis junto con mi mamá. Y de verdad que yo no les sé explicar el nivel de vergüenza que yo sentía, el nivel de suciedad, o sea, yo me sentía en el abismo más profundo, así lo puedo describir. Todo era negro, no había, mira, ni una lucecita por ningún lado, todo era negro. Yo estaba llena de vergüenza, llena de temor, eh, y yo no sabía cómo, o sea, yo iba a lidiar con esto. Eh, Mi mamá tuvo la magnífica idea de llevarnos un viaje. Después de que ella se enteró de todo esto, ella dijo, vamos a empacar las maletas, vamos a hacer un viaje a Puerto Rico, vámonos por 2 semanas. Ese viaje fue súper sanador para mí porque obviamente la raíz de esta crisis había sido una falta de relación con mi mamá. En estas 2 semanas Dios la utilizó para literalmente ir sanando esta relación y pues que nosotras pudiéramos, tú sabes, ir encajando. Pero en este viaje experimento mi segunda crisis, que es que mi abuelo, que era una persona a la que yo admiraba mucho, la que yo amé mucho, muere. En medio de este viaje, él muere. Y eso fue otra crisis encima de la que ya apenas yo estaba saliendo. Y yo me acuerdo que en ese cuarto de hospital yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes a caminar la carrera de la fe para yo poder, eh, para yo poder completarla. Yo te prometo que yo te voy a entregar mi vida. Esa fue mi promesa, mi oración. Una niña de 17 años no sabía el proceso de sanidad que iba a experimentar a lo largo de los años. Pero ella con toda la inocencia hizo esa promesa y empezó a caminar en ella. Regresamos en agosto a Orlando y yo comienzo a ir a la iglesia. Me acuerdo que mi pastora me involucra en la iglesia y yo decía, o sea, yo me voy a morir, yo no puedo estar aquí, yo no soy digna de estar aquí. Y el Señor empezó a trabajar con mi corazón, a sanarme. Me acuerdo de una canción que en esa temporada me marcó mucho porque tenía una frase que decía, mi pecado fue grande, pero tu amor fue más grande. Y yo me acuerdo que yo me abracé de eso tan y tan fuerte porque esa era mi historia. O sea, yo había pecado contra el Señor, yo había pecado grandemente, pero su amor fue más grande. Él se empeñó en mí, Él se empeñó en salvarme, Él se empeñó en amarme. Y me acuerdo que yo me abracé de esa frase y mira, contra viento y marea yo comencé a caminar, comencé a sanar, comencé, ¿verdad?, este proceso de sanidad. Hay veces que Dios sana y hay veces que Dios cura. Sanar es un proceso, mira que Él va limpiando esa herida. Curar, estás curada, camina y olvídate de lo demás. Es algo que pasa instantáneo, pero en mí pues fue un proceso. Y a lo largo, ¿verdad? De ese año, porque me tomó sanar una relación de 3 meses, me tomó 1 año y medio, casi 2, sanar de ese evento, porque
sanar todo lo demás, pues eso se ha ido dando, ¿verdad? En proceso a lo largo del tiempo. Pero sanar de ese evento, 1 año y medio, casi 2, que el Señor, mira, me tuvo ahí intensivo, 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 intensivo. Y me acuerdo que una de las cosas que más yo lloraba, que más yo le lloraba al Señor, era la pérdida de esa inocencia, la pérdida de esa dignidad. Yo sentía que como mujer, que como niña, yo había perdido la dignidad, la inocencia, la feminidad, tantas cosas que van, ¿verdad? Ligadas a nuestra identidad como mujer. Y yo lloraba mucho eso. Yo veía a otras niñas y yo no sabía ni cómo relacionarme porque yo no me identificaba, ¿verdad? Como que pues esto es mi preferencia. No, para nada. O sea, había sido una experiencia que trastocó todo lo que yo realmente era. Y yo no sabía, o sea, yo no sabía por dónde empezar a reconstruir mi vida, mi identidad, mi dignidad, mi inocencia, todo. Y después de un culto, yo llegué a mi casa y llorando a lágrima viva, yo le digo al Señor, Padre, si yo te pudiera pedir algo, yo te pidiera que tú me devuelvas mi inocencia. Y siempre me da, no sé por qué, siempre me da, obviamente yo sé por qué, pero siempre me da sentimiento cuando cuento esta parte de mi testimonio porque Dios es fiel. Y a lo largo de mi experiencia con el Señor, yo he experimentado un Dios de detalle. Y no hay cosa pequeña, ni muy grande, ni muy pequeña que Dios no le conceda a un corazón humillado, a sus pies, contrito y humillado, como dice la palabra. No, Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Y yo fui delante de su presencia humillada, con un corazón que lo que anhelaba era servirle, que lo que anhelaba era ser sana, que lo que anhelaba era poder comenzar de nuevo con Él. Y yo le dije al Señor, si tú me devuelves mi inocencia, ¿verdad? Yo necesito que tú me devuelvas eso, yo te pido que tú me lo devuelvas. Y me acosté así en mi cama mientras tenía adoración de fondo y recuerdo que cerré los ojos y de repente yo comienzo a sentir una mano así que me empieza a sobar la cabeza, así, a sobarme la cabeza. Y el Espíritu Santo ministró a mi corazón que Él me devolvía la inocencia. Y yo caí en un sueño profundo que me levanté al otro día con los ojos hinchados. Y después de ese día mi vida tampoco fue igual. Y así se fueron dando muchos procesos, ¿verdad? A lo largo de los años que fueron sanando mi corazón, que fueron restaurándome. Como les estaba diciendo y les mencioné antes, que una de las cosas, ¿verdad?, que más está enmarcada en mi testimonio es cómo Dios restauró mi relación con mi mamá. Eso, ¿verdad?, ha sido lo más grande para mí. Porque usted no tiene idea de verdad, cuán rota y cuán distorsionada estaba esta relación, pero el Señor literalmente sanó de raíz todo y hoy en día puedo disfrutar de una relación con mi mamá. Eso es algo que el Señor solamente pudo haber hecho. Tengo muchos testimonios que compartirte, tengo muchas experiencias de vida que pudiera hablarte, no me cansaría de hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en mí. No me avergüenzo de mostrarte mis marcas porque son las que, precisamente las que el Señor ha sanado, las que el Señor ha puesto su estampa de gracia y misericordia. El Señor se ha encargado de restaurar mi vida, de restaurar mi identidad, de restaurarme por completo. Y es por eso que hoy y todos los días anteriores a hoy y todos los días después de hoy es mi pasión compartir la palabra de Dios con todo el que me dé la oportunidad y con todo el que yo pueda, porque este evangelio me salvó, este evangelio me restauró, este evangelio me dio poder, este evangelio sanó mi vida. Y no me avergüenzo de compartirlo porque es poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, mi vida es testigo del poder de Dios. Yo hoy pueden ver quizás un resultado que va, mira, ahí, porque no he llegado a la meta, pero prosigo a ella. Y todos los días me levanto con agradecimiento en mi corazón por lo que Dios ha hecho.
Nada es mérito propio. Yo no era merecedora de nada, no soy merecedora de nada. Pero al Señor le ha placido, le plujo restaurar mi vida. Y hoy en día ustedes pueden ver una Ariana casada, una Ariana con una hija hermosa y una Ariana que les dice que si el Señor lo hizo conmigo, el Señor también lo puede hacer contigo. Esta es la Ariana que decide comenzar esta temporada de podcast otra vez. Esta es la Ariana que por mucho tiempo ha callado porque entiende que la responsabilidad de hablar es grande y no se lo toma liviano. Esta es la Ariana que vive enamorada de la palabra de Dios y quiere a través de estos videos, a través de su vida, a través de los próximos podcasts, sembrar esa semilla en tu vida. Si ya amas leer la palabra de Dios, lo amaremos juntos, la amaremos juntas. Y si todavía pues te cuesta, espero poder sembrar esa semilla en tu corazón y en tu vida, si tú me lo permites. Y quiero dejarlos con este último versículo que se los quiero regalar, que está en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y vuelvo y te repito, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Así que nada, comparte este video, dale like, suscríbete y te espero en los próximos episodios de este podcast.